Continuando con otros métodos de acotación, vamos a ver lo que es la acotación de agujeros. ¿Qué es un agujero? Un agujero se define como una cavidad o abertura circular que puede ser transversal o ciega en la superficie. En los dibujos técnicos se suele utilizar ciertos símbolos para representar lo que son los diámetros y las profundidades de lo que son los agujeros. Nuevamente vamos a utilizar lo que es el símbolo para representar lo que es el diámetro de lo que sería el agujero y el símbolo para representar lo que sería su profundidad. Dentro de los tipos de agujero tenemos una clasificación de los siguientes tipos, que sería un agujero simple, pasado, ciego y avellanado. Vamos a ver lo que es su simbología y en qué consiste cada uno de estos agujeros. Primero tenemos lo que es un agujero simple, que es un orificio circular recto en la superficie que puede ser pasante o ciego. La apertura circular se extiende hasta una profundidad específica o suele atravesar lo que es toda la pieza. Esto ya estará indicado por medio de lo que son la simbología. Vamos a tener lo que es el símbolo de diámetro para especificar la medida de este agujero. Es el agujero más simple donde lo único que tenemos que hacer es reconocer lo que es la medida para la creación del agujero. Después tenemos el agujero pasado, que suele denominarse a este tipo de agujeros como pasante o pasado debido a que atraviesa en su totalidad lo que es la superficie de la pieza en la cual está posicionado. Nuevamente vamos a tener el símbolo de diámetro para especificar lo que es la medida del agujero, pero aquí aparece lo que es cierta palabra para referirnos a lo que son los agujeros pasante, que sería through, que sería pasado o atravesada a través de en inglés, o lo pueden encontrar con la terminología en español que dice a través de todo. Aquí no se especifica una profundidad, ya que el agujero no tiene un límite dado en la superficie, sino que independientemente de la dimensión que tenga, lo que es la anchura de la pieza, al tener lo que es la palabra through, indica que va a atravesar completamente lo que es la pieza desde la parte superior hasta la parte final. Eso se suele denominar como un agujero pasado. Después tenemos lo que es un agujero ciego. Al contrario del agujero pasado, se le suele denominar como agujero ciego a los agujeros que tienen una profundidad y que no suelen atravesar completamente lo que es la pieza. Vamos ahora a especificar lo que es la profundidad con el símbolo que ya conocemos para especificar profundidades. Aquí hace una combinación de los dos símbolos, tanto de diámetro como de profundidad. Primero se nos va a especificar lo que es la medida del diámetro del agujero y la profundidad que va a tener desde la superficie, desde la parte superior hasta lo que es la parte inferior de lo que sería nuestro agujero. Y por último tenemos lo que son los agujeros avellanados. Tenemos dos tipos de avellanado, son los símbolos que habían quedado pendiente en la sección de los símbolos básicos, que sería el de refrentado y el del avellanado. Generalmente este tipo de agujeros es utilizado para la contención de tornillos. Generalmente. Aquí lo que se hace es que además de especificar lo que es el diámetro del agujero, se especifica lo que es un refrentado o un avellanado. Algunos lo denominan como la cabeza del tornillo, ya que este espacio generalmente es utilizado pues para contener lo que es ese tornillo. Vamos a tener lo que son los siguientes símbolos. Primero vamos a ver lo que es el refrentado. Primero se va a especificar lo que es el diámetro. Este diámetro va a ser lo que es el agujero más pequeño, lo que sería esta sección. Y este símbolo se va a utilizar para representar lo que es el refrentado o lo que sería la cabeza del tornillo, su medida, lo que sería el diámetro y lo que sería la profundidad. Generalmente este tipo de agujeros, el diámetro más chico suele ser un agujero pasante, ya que si va a contener lo que es un tornillo o dentro de sus funcionalidades puede sujetar una pieza o una superficie, generalmente suele atravesar completamente la pieza. En la parte superior tenemos lo que es el avellanado, que sería otro tipo de cabeza de lo que es un tornillo.
que consta de la siguiente forma, en donde se va a especificar nuevamente el diámetro de lo que es el agujero interior, y por medio de este símbolo se va a especificar la medida del diámetro mayor de lo que sería la cabeza del avellanado. Y aquí se suele utilizar un ángulo para representar lo que es la profundidad. Si nosotros tenemos lo que es el diámetro superior y tenemos un cierto ángulo, pues ya podemos especificar por medio de una fórmula cómo obtener lo que es la altura de la cabeza aproximada, o en algunas otras simbologías se puede especificar directamente la profundidad de la cabeza del tornillo. Aquí tenemos ya un ejemplo de cómo sería tanto de refrentado como de avellanado. Tenemos el diámetro de lo que es el agujero menor, que sería esta sección. Tenemos la medida de lo que sería el refrentado, que sería el diámetro mayor, y tenemos la profundidad. Esta profundidad va a ser la profundidad del refrentado. Recuerden que el agujero va a ser pasante, el agujero más pequeño, la medida más pequeña. Por lo tanto, no se especifica ninguna profundidad en esa cuestión. La profundidad va a estar dada para lo que es la cabeza del tornillo. Y aquí en lo que es el avellanado, nuevamente tenemos el diámetro menor del agujero, tenemos el símbolo que nos especifica un avellanado, el diámetro de ese avellanado y lo que serían los grados de inclinación. Este es un ejemplo un poco ya más completo, en el cual ya se especifican tolerancias geométricas y dimensionales. Más adelante vamos a ver qué son estos conceptos, pero este ya sería una nomenclatura un poco más completa de cómo se suele especificar un agujero, pero vendría estando dada por la misma simbología. Tenemos el diámetro menor de lo que sería el agujero, tenemos la profundidad de ese agujero y tenemos también lo que sería el refrentado, lo que sería la cabeza del tornillo, y la profundidad de lo que sería la cabeza. Y en la parte superior nada más tenemos lo que es el diámetro y la profundidad que nos está especificando. ¿Por qué es importante conocer esta nomenclatura? Debido a que cuando vamos a generar un componente, generalmente los dispositivos que se utilizan para las uniones o para la sujeción entre diferentes piezas son los tornillos. Por lo tanto, este tipo de nomenclatura va a ser muy común que se la topen. Dependiendo de, por ejemplo, si vamos a ensamblar dos piezas, vamos a trabajar con un cierto tipo de tornillos, arandelas o dispositivos de sujeción, nos van a especificar la medida del tornillo, que sería un tornillo de cierta dimensión, y lo que va a hacer esta nomenclatura va a ser para la contención de ese tornillo o esos dispositivos de sujeción. Por lo tanto, esta nomenclatura se la van a topar mucho cuando estén creando componentes. Y hasta aquí vamos a dejar lo que es este video. Vamos a realizar unos ejercicios para que puedan ir viendo la información que les acabo de compartir.